Esto es No Ficción, un podcast de libros. Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. También podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios desde tu celular o tablet. Búscanos en iTunes, Stitcher, Pocket Cast o tu app favorita. Encontrá todos los links en la descripción de este episodio. Bienvenidos al podcast de Penguin Random House, grupo editorial. Hoy, La Gran Brecha, un libro de Joseph Stiglitz, publicado por Editorial Taurus. Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. ¿Sabía usted que cuando en el 2008 la economía de los Estados Unidos estalló, en el país más poderoso del planeta, se sucedieron las quiebras de 3 de los 5 bancos más importantes del país? The American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy in New York. Merrill Lynch, por su parte, fue adquirido por el grupo Bank of America. It's been a rough week for Bear Stearns. Que tuvo efectos devastadores en las economías europeas. En esa situación cercana al pánico financiero, los bancos dejaron de prestar unos bancos a otros bancos porque no creían en los otros bancos. Se interrumpió la cadena de créditos entre los bancos. As uncertainty has grown, many banks have restricted lending. Parecía que toda la economía se iba a derrumbar en una depresión. ¿Quién impidió que no se cayera en una depresión? El Estado. La economía quedó estacionada en un nivel bajo de funcionamiento, una recesión. Los daños que sufrió la economía estadounidense no ocuparon los titulares de los diarios, pero las repercusiones seguirán sintiéndose cuando hayan muerto todos los que están leyendo estas páginas. Así comienza La Gran Brecha, el último trabajo del economista Joseph Stiglitz. Un libro que cuenta con un análisis profundo sobre la desigualdad económica mundial y lo que ella implica. ¿Qué hacer con las sociedades desiguales? Stiglitz propone un análisis comparativo enormemente útil acerca de cómo se gestiona la desigualdad en el mundo y propone una serie de reformas dirigidas a estimular el crecimiento e incrementar las oportunidades y la igualdad. Stiglitz también demuestra en su análisis que la desigualdad es la peor traba para el crecimiento económico de los países y asegura que es la mayor amenaza para la prosperidad mundial. ¿Sabías que el 1% más rico del planeta sigue aumentando sus riquezas? ¿Que el mismo 1% tiene cerca de la mitad de todo el Producto Bruto del mundo? ¿Sabías que mientras un grupo pequeño de personas concentra el poder económico mundial, del otro lado, el 50% más pobre tiene menos del 2% del Producto Bruto? Es la mayor desigualdad económica que haya conocido el género humano en su historia. Mientras esto sucedió, los teóricos del neoliberalismo ortodoxo argumentaban que la desigualdad era buena, porque suponía que existían unos pocos ricos que tenían mucho dinero e invertían y que gracias a eso hacían prosperar la economía. Nada más lejano a los hechos. La realidad es que históricamente los ricos suelen gastar en bienes de lujo, no pagan impuestos y se llevan sus ganancias a paraísos fiscales. Mientras tanto, la desigualdad se agranda con consecuencias gravísimas. Joseph Stiglitz está convencido de que la distribución de la riqueza es el punto de partida para dar cuenta de las causas que originan la desigualdad. En La Gran Brecha, nos propone pensar en un mundo dual y demuestra que una gran grieta separa a los muy ricos de todos los demás. Esa desigualdad, hoy en el centro del debate económico, se ha convertido en una preocupación cada vez más acuciante, incluso para ese 1% privilegiado que empieza a ser consciente de la imposibilidad de lograr un crecimiento económico sostenido si los ingresos de la inmensa mayoría están estancados. En una época definida por el cansancio de la política y la incertidumbre económica, el trabajo de Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, es imprescindible. Defiende y comprueba que no es necesario elegir entre el crecimiento y la equidad. Afirma que una economía sana y una democracia más justa están a nuestro alcance, siempre y cuando dejemos a un lado los intereses erróneos y abandonemos lo antes posible medidas políticas que ya han demostrado ser fallidas.
Por un lado, el aumento de las desigualdades de rentas y riqueza en Estados Unidos forma parte de una tendencia que se observa en todo el mundo occidental. En la última década, la desigualdad de rentas ha crecido incluso en países tradicionalmente igualitarios, como Alemania, Suecia y Dinamarca, con unas cuantas excepciones, Francia, Japón, España. El 10% de los que más ganan en la mayoría de las economías avanzadas progresó a toda velocidad, mientras que el 10% más pobre se quedaba atrás. Pero la tendencia no era universal ni inevitable. En esos mismos años, países como Chile, México, Grecia, Turquía y Hungría consiguieron reducir la desigualdad de rentas, en algunos casos inmensa, lo cual indica que la desigualdad es el resultado de la acción de fuerzas políticas, no solo macroeconómicas. No es verdad que la desigualdad sea una consecuencia inevitable de la globalización, de la libre circulación de trabajadores, capital, bienes y servicios y de los cambios tecnológicos que dan preferencia a empleados más formados y cualificados. A comienzos de 1989, se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado Grupo G7, de los países más industrializados y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por estas instituciones. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal fueron algunas de sus medidas. El capitalismo es tal vez el sistema económico más eficiente que jamás se haya inventado, pero nadie ha dicho nunca que fuera a crear estabilidad. En los últimos 30 años, las economías de mercado han experimentado muchas crisis. Joseph Stiglitz propone que la regularización y la supervisión del Estado son elementos fundamentales para que la economía del mercado funcione. Sin ellas, seguirá habiendo crisis económicas. El mercado no puede regularse a sí mismo. Una sociedad tiene que tener alguien que vele por los intereses colectivos. El mercado no vela por los intereses colectivos. El mercado vela por los intereses de los que actúan en el mercado, normalmente tratando de maximizar sus ganancias. El Estado no es otra cosa en una sociedad democrática que la organización de los esfuerzos colectivos de la sociedad para velar en primer lugar, para regular de modo tal que los intereses colectivos estén garantizados. Si se la priva de regulaciones y se deja que el mercado funcione por su cuenta, lo que puede suceder es que se maximice el interés de unos pocos actores de la economía. Es lo que ha sucedido cada vez que se redujo el Estado. No se trata de que o haya Estado o haya mercado en una economía. Debe haber más Estado que el que quieren los neoliberales, que es un Estado casi inexistente. Debe haber Estado que proteja el interés público y que sea muy eficiente y muy gerencial y con cero corrupción. Y debe haber más mercado. Fuerzas productivas, individuales, pero socialmente responsables. Un mercado que tenga en cuenta permanentemente en sus consideraciones el interés de la comunidad. La combinación entre más Estado y más mercado socialmente responsable. ¿Cómo salir de la crisis financiera? Al analizar el contexto económico de los Estados Unidos, Stiglitz asegura que estamos frente a un problema de liquidez, un problema de solvencia y un problema macroeconómico. Estamos en la primera fase de una espiral descendente. Forma parte del inevitable proceso de ajuste, devolver los precios de la vivienda a unos niveles equilibrados y eliminar el exceso de deuda que mantenía en funcionamiento a la economía fantasma. Los bancos no querrán prestar tanto dinero, los propietarios de viviendas no querrán endeudarse. Puede que algunas empresas tengan dinero en efectivo, pero las pequeñas necesitan los préstamos para poder solventar los costos operativos. Necesitamos un enfoque de conjunto, una propuesta global. En agosto de 2012, Joseph Stiglitz visitó la Argentina y expuso sus ideas en relación a la crisis, el endeudamiento y las posibles alternativas de solución. Sigue la exposición del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sobre el endeudamiento de los estados. Es en el Museo del Bicentenario en la Casa de Gobierno. En Estados Unidos hay otro problema. No solo tenemos un alto nivel de desempleo, tenemos un problema de vivienda. Tenemos hogares vacíos y tenemos gente sin hogar.
homeless. Demanda y oferta en cuanto a vivienda no funciona. Entonces, el primer objetivo de lidiar y atacar la crisis es cómo responder en forma tal que no desperdiciemos los recursos de la sociedad, especialmente el recurso más valioso, el recurso humano. Y la segunda cuestión es cómo responder en forma tal que no deje un legado de problemas para atacar en el futuro. No hay forma fácil, que lo quiero decir con toda claridad. No es fácil hacer todo esto a la vez. Stiglitz propone una estrategia general en 5 pasos para que Estados Unidos logre salir de la crisis financiera. Primero, recapitalizar los bancos. Con todas las pérdidas, los bancos no tienen suficiente capital. El Estado debe proporcionárselo. A cambio, debe lograr participaciones con voto en los bancos a los que ayude. Segundo, cortar la oleada de ejecuciones hipotecarias. Debemos ayudar a la gente a conservar su hogar, transformando el interés de la hipoteca y las deducciones sobre el impuesto de patrimonio en créditos fiscales que puedan cambiarse por efectivo. Tercero, aprobar un paquete de estímulos eficaz. Ayudar a Wall Street y detener las ejecuciones hipotecarias no son más que parte de la solución. La economía de los Estados Unidos necesita un gran estímulo, más seguros de desempleo. Para volver a impulsar la economía se debe invertir en el futuro. Las inversiones en infraestructura y tecnología garantizarán el desarrollo a largo plazo. Cuarto, restaurar la confianza mediante reformas de la regulación. El origen de los problemas están las malas decisiones y los fallos reguladores de los bancos. Quinto, crear un organismo multilateral eficaz, con una economía mundial cada vez más interconectada. Necesitamos una mejor supervisión mundial. En definitiva, y según Stiglitz, podemos afirmar que los mercados sin control son peligrosos. Trabajar para garantizar la confianza y el respeto en las instituciones estadounidenses parece ser el camino. Solo ciudadanos comprometidos pueden luchar por restablecer un país más justo, y solo podrán hacerlo si entienden la profundidad de este reto y sus dimensiones. No es demasiado tarde para lograr nuestro lugar en el mundo. Una de las señales que ponen en evidencia la consolidación económica estadounidense se registra este martes en una planta de la empresa Amazon, que abrió 7,000 nuevos puestos de trabajo. La ocasión sirvió al presidente Barack Obama para presentar su propuesta para generación de empleo. El llamado Gran Acuerdo incluyó un nuevo llamado de atención a la clase política en Washington. Estoy dispuesto a trabajar con los republicanos en la reforma de nuestro Código de Impuestos Corporativo mientras el dinero se use para hacer la transición de un sistema simplificado a cambio de una inversión significativa en la creación de trabajos para la clase media. Desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, nuestras 3 grandes empresas de automóviles están vendiendo un 18% más en ese país. Estos resultados consolidan la tendencia de más de 40 meses consecutivos de disminución en la tasa de desempleo durante la administración Obama. Este año ha sido el mejor en la creación de trabajos en el sector privado desde 1999. Ahora vendemos más productos hechos en Estados Unidos que nunca antes en la historia. La economía no va a recuperarse por sí sola, al menos en el corto plazo. La creación de un programa que genere trabajo, que aumente la productividad y que consolide el empleo en los Estados Unidos es una de las medidas que sacará al país del abismo. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, es actualmente catedrático de Economía en la Universidad de Columbia tras una intensa carrera académica en prestigiosas universidades como Yale, Oxford y Stanford. Es autor del bestseller internacional El malestar en la globalización. También ha publicado Los felices 90, Cómo hacer que funcione la globalización, Comercio justo para todos y El precio de la desigualdad, entre otros títulos. La Gran Brecha presenta diagnósticos financieros y plantea varios de los pronósticos posibles para la economía que se viene. Un libro inteligente y agudo que no hace concesiones. Hoy leímos La Gran Brecha, un libro de Joseph Stiglitz, publicado por Editorial Taurus. Encontralo en todas las librerías o busca el ebook ahora mismo en megustaleer.com.ar. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet. Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.